Muy importante, ya el próximo evento a suceder, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo irse al rapto? ¿Cómo librarse de la gran tribulación, verdad? Ahora estamos en el tiempo de gracia, un tiempo en el cual somos salvos por creer. Y en este tiempo Dios nos manda a creer para ir al rapto. Luego de pasado este tiempo, vamos a tener que morir para ser salvos en la gran tribulación. Ya cuando haya pasado el arrebatamiento de la iglesia. Ahí vendrá la gran tribulación, luego esto lo vamos a explicar más adelante también. Y si uno no muere, porque la manera de salvación en la gran tribulación va a ser por ser un mártir, si uno no muere por Cristo, no va a ser salvo ya jamás. Porque esa era su última oportunidad de salvación. Porque si viene Cristo y no ha muerto la persona jamás será salva. Esto obviamente lo vamos a tener que explicar ahora con pasajes. Por ejemplo, el tiempo de gracia es un tiempo en donde Dios nos dice que debemos creer el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio, la buena noticia, que es lo mismo, eso es Evangelio, la buena noticia, no es que Cristo murió por mis pecados, sin saber lo que dices cuando dices la frase, sin entender lo que sucedió, y sin entenderlo, sin poder creer así lo que sucedió. La noticia no es la frase dicha de que Cristo murió por mis pecados. Así uno a lo mejor no... Hay muchas personas que lo dicen de boca y no lo creen. La noticia es que Cristo murió por mis pecados. Que Cristo fue condenado a la muerte por mis pecados. Que mis pecados condenaron a Cristo. Por causa de mis pecados, Cristo murió. Eso es, que Cristo murió por mis pecados. ¿Cuál fue la causa de la muerte de Cristo? Mis pecados. Eso significa que ahora mis pecados no me condenan a la muerte a mí porque le condenaron a Cristo a la muerte. Esto es lo que uno tiene que creer y así uno creyéndolo en el tiempo de gracia irá al rapto, que es el próximo evento a cumplirse. Si uno no cree que Cristo murió por sus pecados, Marcos 16:16, el que no creyere será condenado, porque el que creyere será salvo. De tal manera entregó Dios, ¿verdad?, a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, ¿verdad?, mas tenga vida eterna. Esto es, el creer que Cristo ya nos salvó en la cruz del Calvario, creer que Él pues nos sustituyó, que nuestros pecados no nos condenan porque le condenaron a Él. Eso ahora nos da licencia para pecar porque podamos hacer lo que queramos porque los pecados no nos condenan. Bueno, nosotros podemos hacer lo que queramos, podemos pecar o no pecar, pero la cuestión aquí es por una cosa moral, pues ya decir, bueno, pues mejor no pecar, porque está mal pecar. Yo no le veo a un drogadicto que le vaya bien la vida. Yo, por ejemplo, no quiero ser un drogadicto, aunque si bien es cierto, lamentablemente, cada día pecamos porque somos pecadores. Entonces, teniendo en cuenta esto, vendría la gran tribulación luego del rapto. Las personas que no hayan creído que Cristo murió por sus pecados, dicho de otra manera, las personas que siguen creyendo que sus pecados la podrían condenar al infierno, porque ellas no se sienten seguros de que no les podrían condenar, porque no se sienten seguros de que Cristo los salvó de esta condena. Entonces, estas personas van a entrar a la gran tribulación y van a tener que morir. El que persevere hasta el fin será salvo, ¿no? El que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, estas personas van a tener que morir por Cristo, ¿verdad? Van a tener que morir por causa de Cristo. Esto es, los mártires, ¿vale? Los mártires. Y luego ya de estos mártires, si hay personas que han sobrevivido, ¿verdad?, a la gran tribulación, luego no habría más oportunidad para ellas de salvación. Aquí tendríamos que tener en cuenta 3 puntos. En la salvación hay los de la primera resurrección y los de la segunda resurrección. Ahora, en el tiempo de gracia, estamos los del grupo... Bueno, dentro del grupo de la primera resurrección está dividido en 3 partes. El tiempo de gracia es por los de la segunda parte. En la primera resurrección hay solamente los salvos, en la segunda los que se pierden, así está escrito en la Biblia. En la primera resurrección ya resucitaron cuando Cristo resucitó los salvos del Antiguo Testamento. Ahora en el tiempo de gracia es la segunda parte de los salvos,
los que serán arrebatados o los que también van a resucitar el día del rapto, cuando la iglesia vaya a ser arrebatada, ¿no? Bueno, el pasaje mismo dice que resucitarán ellos primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ¿vale? Y luego, ya para el tiempo de la gran tribulación, vendrían los mártires y ahí sería la tercera parte de los salvos. Cuando uno no forma parte de la primera resurrección y por ende no forma parte de los salvos del Antiguo Testamento, de la iglesia que va a ser arrebatada, la totalidad de su iglesia, y tampoco forma parte de los mártires de la gran tribulación, esta persona no tendrá más oportunidad de ser salva, porque solo se puede ser salvo de estos 3 puntos, de estas 3 maneras, y será condenada sí o sí. Es por eso que en la venida de Cristo y luego en el milenio habrán personas que van a ir al infierno, porque, habrán personas que van a entrar siendo ellas pecadoras al milenio, porque vemos al final del milenio que se van a rebelar contra Dios, cuando Satanás sea soltado. Estas personas son las que no murieron, o sea, las que no fueron salvas en la gran tribulación y quedaron con sus cuerpos pecaminosos, siendo ellas pecadoras, en el milenio. Y todas ellas se van a rebelar contra Dios siendo engañadas por Satanás. Tener en cuenta también un aspecto muy importante. En el rapto, la totalidad de su iglesia va a ser arrebatada. La totalidad de su iglesia. ¿Por qué? Pues muy simple. Por ejemplo, Dios dice en varios pasajes que no derrama su ira, ¿verdad?, contra sus siervos, contra sus hijos. Por ejemplo, el ejemplo de Lot. El ejemplo de Lot es un ejemplo muy claro, lo cual simboliza la iglesia. Dios no envió el juicio hasta que sacó a Lot, o hasta que sacó, por ejemplo, a Noé, que lo puso en el arca. Entonces tendríamos que tener en cuenta esto. El rapto, por ejemplo, un ejemplo muy claro en 2 de Tesalonicenses 2, o en Apocalipsis 4, cuando ahí se ve reflejado la iglesia saliendo, ¿verdad?, al rapto, y luego en Apocalipsis 6 comienza el Apocalipsis. Entonces, o dicho de otra manera, comienzan los sellos en la ira de Dios. Vemos que los siervos de Dios, los hijos de Dios, no van a sufrir la ira de Dios, no va a pasar por la gran tribulación. Si bien es cierto que la iglesia ha pasado por tribulación, jamás ha sido por manos de Dios, esta vez tampoco Dios va a castigar a los que ya han sido justificados por la sangre de Cristo. No los va a castigar a ellos porque Cristo sufrió en vez de ellos. Entonces ellos ya no tienen que sufrir más. Yo me voy al cielo si me muero porque he creído que Cristo me sustituyó. ¿Qué significa esto? Significa que las personas que vayan al rapto, no se va a quedar ninguna que sea la iglesia. Las personas que no sean iglesia se van a quedar, las que sí se van a ir. ¿Y quién es iglesia? La persona que cree que Cristo pagó por sus pecados en vez de ella, y que ahora ella, sus pecados no le condenan porque le condenan a Cristo. Si no, ¿para qué? ¿Para qué Cristo vino, no? Entonces, básicamente sería un poco explicar esto. El tiempo de gracia se está a punto de acabar. La higuera Israel, como todos sabemos, ya ha cumplido algo más, ya de 70 años, y ahora está a punto ya de venir Cristo por su iglesia. Sabemos que, como dice el Señor, de esta generación no pasará. También Salmos 90:10. Tenemos, por ejemplo, también las generaciones que, si no mal no recuerdo, diría que están en Éxodo implementadas. También tenemos Génesis 6:3, ahí es donde se muestran los 120 años jubilares. Y ahora estamos esperando el rapto, hasta que venga la gran tribulación, el rapto muy cercano a venir. Tienes que creer el Evangelio, tienes que creer que tú, por mucho que peques, no te vas al infierno, aunque ahora esto no es una manera de pecar. Tú no tienes que pecar porque está mal pecar, pero por mucho que peques no te vas al infierno. Porque el que fue condenado por tus pecados fue Cristo, no tú. Y esto es no una manera de incitarte a pecar, sino solamente que entiendas que los pecados no te condenan, porque el condenado por tus pecados fue Cristo. Si no, tú serías condenado por tus pecados si Cristo no hubiese venido, pero ahora no. Lo que te condena a ti es no creerlo. Y una vez venga el rapto, y una vez te haya cogido Dios por creerlo, o no te haya llevado al rapto por no creerlo, tú vas a entrar por la gran tribulación, vas a tener que morir por Cristo, siendo un mártir, creyendo el Evangelio del Reino, que Cristo es el Rey, que Cristo es nuestro Salvador, y
Entonces ahí vendría Cristo. Si tú tampoco mueres, en la gran tribulación jamás serás salvo. Jamás serás salvo, porque era tu última oportunidad de salvación. Esto era un poco explicar los próximos eventos a suceder. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.